Imagina que tu corazón late como un tambor en medio de una calle silenciosa, sin que nada te amenace, y de repente sientes que el mundo se vuelve una amenaza inminente. Esa sensación de alarma sin razón es la esencia de la ansiedad, una respuesta que nuestro cerebro diseñó para sobrevivir a peligros reales, pero que hoy se activa en situaciones que no requieren una huida ni una lucha. En los próximos minutos, vamos a desentrañar qué ocurre dentro de tu cabeza cuando esa alarma suena, por qué el cuerpo reacciona como si estuvieras frente a un depredador y, lo más importante, qué puedes hacer desde la neurociencia para romper ese ciclo que parece no tener fin. Primero, hablemos de la amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra que se encuentra en lo profundo del cerebro y que actúa como el guardián de nuestras emociones. Cuando percibimos una señal de peligro, la amígdala se activa al instante, enviando una señal de alerta a todo el organismo. Esta respuesta es extremadamente rápida, mucho más veloz que la que permite la corteza prefrontal, la zona responsable del razonamiento y la planificación. Por eso, antes de que podamos pensar con claridad, nuestro cuerpo ya está preparando la respuesta de lucha o huida. Ese proceso de alerta desencadenado por la amígdala libera una cascada de hormonas, entre ellas el cortisol, conocida como la hormona del estrés. El cortisol tiene la función de movilizar energía, aumentar la glucosa en sangre y suprimir funciones que no son esenciales en el momento de la emergencia, como la digestión. Sin embargo, cuando el cortisol se mantiene elevado durante periodos prolongados, comienza a afectar la estructura misma de la amígdala, haciéndola más sensible y predisponiéndola a disparar la alarma con estímulos cada vez más débiles. Es como si el sistema de alarma se volviera hiperactivo, disparando incluso por el sonido de una puerta que se cierra. Esta hiperactividad también explica por qué aparecen los pensamientos catastróficos. La amígdala, al estar en modo alerta, envía señales a la corteza prefrontal que distorsionan la interpretación de la realidad. Lo que debería ser una simple preocupación se transforma en una visión apocalíptica. Si fallo en esta presentación, perderé mi trabajo, mi familia se separará y nunca volveré a ser feliz. Ese tipo de razonamiento automático se conoce como sesgo de catastrofismo y está profundamente arraigado en la forma en que el cerebro prioriza la supervivencia. Cuanto más intenso sea el miedo percibido, más fuerte será la tendencia a imaginar los peores escenarios posibles. Mientras la mente se sumerge en esas narrativas negativas, el cuerpo no se queda atrás. Los síntomas físicos, palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de falta de aire, son la manifestación externa de la respuesta de lucha o huida. Incluso cuando no hay un peligro real, el cuerpo sigue recibiendo la señal de que debe prepararse para enfrentar una amenaza. Esa desconexión entre la percepción del peligro y la realidad física es la que genera la frustración de sentir que algo anda mal sin poder identificar una causa concreta. Ahora bien, ¿cómo podemos romper este círculo vicioso? La neurociencia ha identificado varias estrategias respaldadas por evidencia que actúan directamente sobre los circuitos involucrados. Una de las más efectivas es la práctica regular de la respiración diafragmática. Al inhalar profundamente y exhalar de forma lenta, se envía una señal al nervio vago, que pertenece al sistema parasimpático y contrarresta la activación de la amígdala. Con el tiempo, esa práctica reduce la reactividad del cerebro ante estímulos estresantes y disminuye los niveles de cortisol. Otra herramienta poderosa es la reestructuración cognitiva, una técnica que proviene de la terapia cognitivo-conductual. Consiste en identificar los pensamientos automáticos catastróficos y cuestionarlos de forma sistemática. ¿Qué evidencia tengo de que ese escenario se va a cumplir? ¿Existen interpretaciones más realistas? Al entrenar la corteza prefrontal para evaluar la información de manera más equilibrada,
se debilita la influencia de la amígdala y se reduce la intensidad de la respuesta emocional. El ejercicio físico también juega un papel crucial. Actividades como caminar, correr o practicar yoga aumentan la liberación de endorfinas y mejoran la plasticidad neuronal, lo que favorece la regulación del estrés. Además, el ejercicio regular ayuda a normalizar los ritmos circadianos, favoreciendo un sueño reparador, y el sueño insuficiente es uno de los principales desencadenantes de la hiperactividad de la amígdala. La exposición gradual a situaciones temidas, conocida como desensibilización, es otra estrategia basada en la evidencia. Al enfrentarse de forma controlada y progresiva a los estímulos que generan ansiedad, el cerebro aprende que esos contextos no son peligrosos, lo que reduce la respuesta de la amígdala con el tiempo. Es importante hacerlo bajo la guía de un profesional para evitar la sobrecarga y asegurar que el proceso sea seguro. Por último, la meditación de atención plena o mindfulness permite observar los pensamientos y sensaciones sin juzgarlos, creando un espacio entre la experiencia y la reacción automática. Estudios de neuroimagen han demostrado que la práctica regular de mindfulness fortalece la conectividad entre la corteza prefrontal y la amígdala, facilitando una regulación emocional más equilibrada. ¿Qué piensas tú? Cuéntame en los comentarios cómo has experimentado estos mecanismos y si alguna de estas estrategias te ha resultado útil. Recuerda que la ansiedad es una condición real y, cuando interfiere de forma importante con la vida diaria, buscar apoyo profesional es una decisión valiente y necesaria. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y dale like para seguir explorando juntos cómo la ciencia puede transformar nuestra salud mental. En la práctica clínica, una de las herramientas que ha ganado terreno gracias a la neurociencia es la respiración diafragmática consciente. Cuando inhalamos profundamente, activamos el nervio vago, que envía señales de freno al sistema simpático, reduciendo la liberación de adrenalina y, por ende, la intensidad de la respuesta de lucha o huida. Un ritmo de respiración de 4 segundos al inhalar, 4 al retener y 4 al exhalar, conocido como respiración cuadrada, permite que la corteza prefrontal recupere el control sobre la amígdala antes de que el cuerpo se sature de cortisol. La evidencia de resonancia magnética funcional muestra que, tras varias sesiones de entrenamiento respiratorio, la conectividad entre la zona prefrontal dorsolateral y la amígdala se fortalece, lo que se traduce en una menor reactividad ante estímulos estresantes. Otro pilar que a menudo se subestima es la calidad del sueño. Durante la fase de sueño profundo, el cerebro lleva a cabo una especie de limpieza de metabolitos tóxicos, entre ellos el beta-amiloide, y consolida la memoria emocional. Cuando el sueño se interrumpe de forma crónica, el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal permanece activado, manteniendo niveles elevados de cortisol que, a su vez, sensibilizan la amígdala y dificultan la regulación emocional. Adoptar una rutina nocturna que incluya la reducción de la exposición a luces azules al menos 1 hora antes de acostarse, la práctica de una breve meditación de atención plena y la creación de un ambiente fresco y oscuro puede restablecer el equilibrio hormonal y permitir que el cerebro reinicie sus circuitos de alarma cada noche. La alimentación también juega un papel crucial en la modulación de la ansiedad. Los ácidos grasos omega 3, presentes en pescados como el salmón o en semillas de chía, favorecen la fluidez de la membrana neuronal y potencian la señalización de los receptores de serotonina, neurotransmisor clave en la regulación del estado de ánimo. Por otro lado, el consumo excesivo de azúcares refinados y de alimentos ultraprocesados puede desencadenar picos de glucosa que, al ser percibidos como una amenaza metabólica, activan la respuesta de estrés. Incorporar una dieta rica en vegetales de hoja verde, legumbres y frutos secos y limitar la ingesta de bebidas con cafeína después del mediodía
ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y a reducir la excitabilidad de la amígdala. En el ámbito de la terapia cognitivo-conductual, una técnica que ha demostrado eficacia es la reestructuración cognitiva. Consiste en identificar los pensamientos automáticos que alimentan la catástrofe, cuestionar su veracidad y reemplazarlos por interpretaciones más realistas. Por ejemplo, si la mente genera la frase «Si fallo en esta presentación, perderé mi trabajo y mi familia me abandonará», el proceso de reestructuración invita a preguntar ¿qué evidencia tengo de que mi desempeño en una sola presentación determinará mi futuro laboral? ¿Cuántas veces he superado situaciones similares sin consecuencias tan drásticas? Al entrenar la corteza prefrontal para evaluar la información de manera más equilibrada, se debilita la influencia de la amígdala y se reduce la intensidad de la respuesta emocional. Una variante de la reestructuración cognitiva que ha cobrado popularidad en los últimos años es la terapia de aceptación y compromiso. En lugar de luchar contra los pensamientos ansiosos, se propone observarlos como simples eventos mentales, sin necesidad de darles un significado de amenaza. Al practicar la aceptación, se reduce la lucha interna que alimenta la liberación de cortisol, y se abre espacio para actuar en consonancia con los valores personales, lo que a su vez refuerza la sensación de control y disminuye la sensación de vulnerabilidad. El entrenamiento de la atención plena, más allá de la meditación estática, puede integrarse en actividades cotidianas como caminar, lavar los platos o incluso conducir. Al prestar atención plena a las sensaciones corporales, a la respiración y al entorno, se interrumpe el bucle de retroalimentación que mantiene activada la respuesta de estrés. Estudios de electroencefalografía han demostrado que la práctica regular de mindfulness incrementa la actividad de las ondas alfa en la corteza prefrontal, un patrón asociado con estados de relajación y mayor capacidad de regulación emocional. Otra herramienta emergente es el neurofeedback, que utiliza la retroalimentación en tiempo real de la actividad cerebral para entrenar al individuo a modificar patrones de activación. En sesiones de neurofeedback se muestra al participante, mediante una pantalla, su nivel de actividad en la amígdala o en la corteza prefrontal. Al intentar reducir la señal de la amígdala y aumentar la de la prefrontal, el cerebro aprende a autorregularse. La literatura reciente indica que, después de varias semanas de entrenamiento, los pacientes reportan una disminución significativa de los síntomas de ansiedad y una mayor resiliencia frente a situaciones estresantes. El contacto social también es un factor protector importante. La interacción con amigos, familiares o grupos de apoyo libera oxitocina, una hormona que contrarresta los efectos del cortisol y promueve sentimientos de seguridad. Incluso, una breve conversación de apoyo puede activar circuitos de recompensa en el estriado ventral, disminuyendo la percepción de amenaza. Por ello, cuando sientas que la ansiedad se apodera de ti, considera buscar a alguien de confianza, compartir lo que sientes y permitir que la empatía ajena actúe como amortiguador emocional. En el caso de que la ansiedad se presente de forma persistente y afecte gravemente la vida cotidiana, la combinación de psicoterapia y farmacoterapia puede ser necesaria. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por ejemplo, actúan aumentando la disponibilidad de serotonina en la sinapsis, lo que ayuda a estabilizar el estado de ánimo y a disminuir la hiperreactividad de la amígdala. Sin embargo, cualquier decisión sobre medicación debe tomarse bajo la supervisión de un profesional de la salud mental, quien evaluará los beneficios y posibles efectos secundarios en función del cuadro clínico individual. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la ansiedad no es simplemente una mala vibra, sino una respuesta compleja que involucra estructuras cerebrales, hormonas y patrones de pensamiento.
La buena noticia es que, gracias a la neurociencia, contamos con un abanico de estrategias respaldadas por evidencia que permiten romper el ciclo de alarma antes de que se convierta en una carga permanente. Cada una de estas herramientas, la respiración consciente, el sueño reparador, la alimentación equilibrada, la reestructuración cognitiva, la aceptación, la práctica de mindfulness, el neurofeedback, el apoyo social y, cuando sea necesario, la intervención farmacológica, actúa como un tornillo que afloja la presión sobre la amígdala y permite que la corteza prefrontal recupere su papel de regulador. Ahora me gustaría saber cuál de estas estrategias te resuena más o cuál ya has probado en tu día a día. ¿Has notado alguna diferencia al cambiar tu patrón de sueño o al incorporar ejercicios de respiración? Deja tus experiencias en los comentarios, que compartir nuestras historias ayuda a crear una comunidad más fuerte y a aprender unos de otros. Si alguna de las ideas que hemos explorado hoy te ha parecido útil, no dudes en darle al botón de me gusta y suscribirte para seguir recibiendo contenido basado en la ciencia que puede mejorar tu bienestar mental. Recuerda que buscar ayuda profesional es un acto de valentía y que, con las herramientas adecuadas, es posible transformar la ansiedad de una sombra que nos persigue a una señal que nos guía hacia una vida más equilibrada. Seguimos adelante, paso a paso, con la certeza de que la neurociencia nos brinda las llaves para abrir la puerta a una mente más tranquila.